Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. En este pasaje bíblico que terminamos de oír y visualizar, escuchamos al Mesías establecer una comparación entre sus discípulos y las ovejas. Yeshua no solo nos compara con las ovejas, un animal indefenso y frágil, sino que además establece una serie de afirmaciones que debe haber sorprendido en gran manera a los que le rodeaban allí en el templo, ya que estas expresiones los llevaría a examinar de una manera directa su relación con el Padre. Por ejemplo, el Mesías nos dice que sus ovejas, las verdaderas ovejas, oyen su voz, como queriendo decirnos que si alguien no escucha su voz, es porque de alguna manera u otra sus oídos espirituales están bloqueados y no pueden escuchar la voz del Mesías. Además, no solo menciona que sus ovejas oyen su voz, sino que además declara una verdad grandiosa: yo a mis ovejas las conozco. Los que saben nos dicen que para poder llegar a conocer a alguien, uno de los requisitos indispensables es que se debe pasar tiempo con la otra persona. Al igual que un pastor de ovejas pasa mucho tiempo con ellas, no sé, probablemente el Mesías nos estaba diciendo que uno de los requisitos para llegar a ser sus ovejas es pasar tiempo con Él. Y en este pasaje luego añade, y ellas me siguen. ¿Y qué significa seguir a Yeshua? Empezaremos diciendo lo que no significa. Por ejemplo, no significa ser miembro de una iglesia en particular, o de tener muchos años de haber conocido al Señor, o de orar mucho, o de dar mucho diezmo y mucha ofrenda, o de leer la Biblia. ¿Qué significa entonces? El seguir a Jesús significa que Él, Yeshua, se ha convertido en todo para nosotros. Todo el mundo sigue algo o a alguien. Seguimos a nuestros amigos, a un cantante, a un líder, o seguimos al Señor. Pero mucha atención, solo podemos seguir una cosa a la vez. En Mateo las Escrituras nos dicen que nadie puede ser esclavo de dos amos. Seguir al Mesías significa que no seguimos algo más o alguien más. Él mismo dijo en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En nuestra relación con el Señor no existe aquello de un discípulo a medias. A esas ovejas, a las que oyen mi voz y me siguen, continuó diciendo, yo les daré vida eterna. Ellas no serán destruidas, y por si eso fuera poco, nadie las podrá arrebatar de mi mano. Estas palabras del Mesías fueron dichas en el invierno. Yeshua estaba caminando por los terrenos del templo en la que se conoce como la columnata de Sholomo o pórtico de Salomón. Los judíos le rodeaban presionándolo para que dijera públicamente si él en realidad era el Mesías. Y él respondió diciendo, yo ya se los he dicho, y ustedes no confían en mí. Y la razón por la cual no confían en mí es que no están incluidos en mi rebaño.
Leyendo este pasaje me pregunté muchas veces el por qué Yeshua nos compara con las ovejas. Y he llegado a la conclusión de que muchas de las características de las ovejas también se pueden aplicar a nosotros. Por ejemplo, las ovejas, igual que nosotros, somos seres frágiles, que nos metemos en problemas con una facilidad tremenda. Nos desorientamos muy frecuentemente, nos lastimamos y de una u otra manera necesitamos ayuda y orientación de un ser supremo, así como las ovejas necesitan la ayuda de su pastor. Y bueno, para usted y para mí, ¿qué mejor pastor que el Mesías en persona? El pasaje nos dice que Yeshua nos conoce, y eso quiere decir que nos vigila y nos cuida y tiene cuidado de nosotros. Los que saben y conocen nos dicen que las personas que en la vida real pastorean sus ovejas pasan horas y horas de vigilia cuidando al rebaño. No hay noches y fines de semana libres. Debido a la cantidad del tiempo que el pastor pasa con su rebaño, está profundamente conectado con ellas y sabe todo sobre ellas. Una de las características más fuertes de las ovejas es que tienen una audición, un oído increíble, lo que compensa el hecho de que su vista es muy pobre. Ven muy poco y solo pueden ver bien cuando hay una luz muy brillante. Por esta razón deben confiar en el sonido de la voz de su pastor en la mayoría de las veces para así poder recibir instrucciones. Esto es muy importante, ya que uno de los inconvenientes de las ovejas, al igual que nosotros, es que se distraen muy fácilmente y debido a su mala visión pueden alejarse sin darse cuenta de cuán lejos se han apartado del rebaño. Cuando el pastor las llama, escuchan y reconocen su voz y acuden a él, pero si se han alejado demasiado, aun y cuando tengan una audición excelente, se pierden y se convierten en una presa fácil para los lobos u otros animales. Como discípulos, como ovejas del Señor, tenemos dos responsabilidades mientras buscamos el llamado de Jesús en nuestras propias vidas. Una es conocer la voz del pastor y la otra es seguirlo. El Mesías, nuestro verdadero pastor y quien muy pocas veces nos grita, más bien al contrario, su voz se puede describir como un suave susurro detrás de nuestros oídos. En mi experiencia personal, nunca he escuchado una voz audible de parte de Dios, de parte del Señor, pero sí he podido establecer esa convicción del Espíritu que habla a mi espíritu. Y siempre hay un mensaje claro. Y todavía lo más importante es que ese mensaje va siempre acompañado de paz. Mensajes como, por ejemplo, confía en mí, hijo, yo soy tu Dios, tengo todo bajo control, o estoy contigo, vienen siempre cuando he pedido una intervención divina en algún asunto importante y por supuesto he decidido tomar el tiempo y la pausa necesaria para escuchar su voz. En nuestro caminar con el Señor me he dado cuenta que muchas otras voces compiten por nuestra atención. Muchas veces estas voces son nuestras propias ideas e inseguridades, valores culturales y también, más recientemente, se han puesto en nuestro camino las redes sociales, o quizás esas otras voces sean nuestros amigos y familiares que, aunque vienen con buenas intenciones, son una distracción. Hablando un poquito de las redes sociales que tenemos hoy en día, no hay duda que también pueden tener un impacto favorable en nuestras vidas, pero también nos pueden robar las bendiciones que el Eterno nos quiere proporcionar. Teniendo a muchas personas opinando
y dando su punto de vista en varios tópicos, nos ha llevado a poner nuestra mirada, a emplear nuestro tiempo en temas y asuntos que al final no nos dejan absolutamente ningún beneficio espiritual. En el tema político y en el tema del virus, en realidad tanto video y tantas opiniones no nos dejan absolutamente nada. Estar mirando y mirando tantas noticias y opiniones nos ponen nerviosos y preocupados, y más bien nos dejan un sentimiento de frustración y desconfianza con todo lo que pasa, y al final nos roban la paz. Mi consejo sincero es que más bien debemos enfocarnos en buscar la opinión de nuestro Señor y en escuchar su voz. A través de los años he podido aprender que la mejor manera de desconectar esas voces que nos distraen y así poder sintonizar la voz de Yeshua es simplemente tomar tiempo para sentarme y escuchar en silencio. Cuando hacemos una pausa para escuchar el llamado del pastor, este se vuelve más claro y audible. Obviamente el no alejarnos de él es sumamente importante, y también tomar ese tiempo para estar con el Padre nos da la oportunidad de llegarlo a conocer mejor. Por supuesto, la oración y la lectura de las Escrituras nos ayudan a estar en comunicación con Él. Mis ovejas escuchan mi voz. El Mesías estaba queriendo decir que sus elegidos, sus discípulos, sus ovejas, usted y yo, estamos capacitados por Dios, tenemos la gracia dada por Dios para escuchar, aceptar y entender las Escrituras las verdades que se encierran en las Escrituras. Mi segunda responsabilidad después de haber escuchado al Mesías es simplemente seguirlo. No importa si conozco todos los detalles o solamente el siguiente paso de lo que el Señor me está indicando. Algo que tenemos a nuestro favor es que nuestro pastor nos ama, nos conoce y se preocupa por nosotros. Él únicamente quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Pero cuando ignoramos su voz o somos indiferentes a su llamado, perdemos la oportunidad de conocerlo, amarlo y servirlo mejor. Y al igual que al tratar de escuchar su voz, hay muchas distracciones en nuestro caminar que nos apartan del camino de seguirlo a Él. Cuando dudo de la voz del Señor, dudo de mí mismo. Las críticas de los demás también son un problema y a veces nos asustan, nos llenan de miedo. Y muchas veces optamos por el camino más fácil y con el tiempo nos olvidamos y postergamos las cosas que el Señor nos está indicando que debemos hacer. Y luego de hacer esto, terminamos visitando YouTube, Facebook, WhatsApp o tantas otras distracciones en las redes sociales. Ustedes saben, los niños reconocen la voz de sus padres rápidamente. Cuando ustedes los llaman, ellos inmediatamente se dan cuenta quién está llamando. Si no aprendemos a escuchar la voz de nuestro Padre, nos perderemos sus consejos sobre asuntos que podrían estar por suceder o bendiciones que Él nos quiere dar. En Job 33, 16 al 17 dice: entonces revelará el Señor al oído de los hombres y las mujeres, y le señalará su consejo, para quitar al hombre, a la mujer de su obra, y apartar del varón la soberbia. Usted debe saber que en este mundo de tinieblas, cada uno de nosotros somos vulnerables como lo son las ovejas. Y quizás en su vida se la pasa escuchando muchas voces e ignorando la voz de Dios. Por mucho tiempo nos hemos alejado del Padre, nuestro pastor. Y cuando hacemos esto, pareciera que es imposible y muy difícil volver al rebaño. Sin embargo, esto es posible porque el pastor ha dejado la manada y viene en nuestro rescate. Quizás algunas veces usted ha escuchado esa voz del Padre,
esa voz del pastor que le busca y pide su regreso al redil, pero ha dudado si seguirle o no. ¿Usted quiere bendición en su vida? ¿Está cansado de deambular y escuchar voces que no le dan ningún beneficio? Entonces haga lo que el Padre le dice. Tome tiempo para escucharlo. Y tome hoy mismo la decisión de seguirle y volver al rebaño. El discípulo verdadero oye la voz de su pastor, porque siempre está atento a su voz para recibir instrucciones y además le sigue. Repito, el discípulo verdadero oye la voz de su pastor porque siempre está atento a su voz para recibir instrucciones. Cuentan una anécdota en donde un hombre visitó África y pasó por un gran lago, y aquí pudo ver a los animales que venían a beber agua. Y de pronto vio a una persona que llegó con cerca de 200 ovejas, que comenzaron a beber agua. Y luego llegó otra persona con otro rebaño, bastante grande también. Esto le sorprendió mucho y comentó a otros: ¿y ahora cómo van a saber cuáles son las ovejas que le pertenecen a cada uno? Y luego llegó otra persona con más ovejas. Sin embargo, ante su preocupación, también notó que los pastores se sentaron juntos, muy tranquilos, conversando entre ellos mientras las ovejas bebían agua. Cuando las ovejas se habían saciado, pudo ver que los pastores empezaron a salir uno por uno. Y las ovejas, cada una seguía a la persona, al pastor que las llamaba, sin mezclarse. Lo que representa esta maravillosa característica de este animal, que sabe escuchar la voz de su pastor. Aunque creamos que podemos subsistir sin Dios y nos pasemos toda una vida tratando de engañarnos a nosotros mismos, creyendo que podemos ser independientes del Padre y que no necesitamos de Él, la realidad es otra. Somos vulnerables. Las dificultades de este mundo son muchas y sin el cuidado del pastor es muy difícil, casi imposible subsistir los ataques de las fieras que nos acechan. Por lo tanto, necesitamos entrar en su cobertura, escuchar su voz y seguirle. Y claro, como buen discípulo y seguidor, de paso, llevaremos con nosotros otras ovejas que al igual que nosotros están desorientadas y maltrechas, para que el pastor también pueda sanar sus heridas. Amén. Nos vemos en la lección 5. Muchas bendiciones. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas, y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? Y al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: alegraos porque hallé mi oveja que se había perdido. Os digo
que habrá más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.